Muchos creen que la disciplina es una carga, una restricción, una cadena que les quita libertad. Piensan que vivir con reglas firmes y hábitos rigurosos es algo para militares, no para personas libres, pero están profundamente equivocados. Y mientras repelen la disciplina, su vida se vuelve caótica. Pierden tiempo, energía, oportunidades y sobre todo pierden respeto por sí mismos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la disciplina no es una prisión, es el camino hacia la verdadera libertad. No hay éxito sostenido sin ella, no hay transformación sin estructura. Porque cada área de su vida, finanzas, salud, relaciones, propósito, florece cuando la nutre con consistencia, y esa consistencia solo nace de una mente disciplinada. No se trata de rigidez, sino de intención. No se trata de control externo, sino de poder interno. Si quiere cambiar su vida, no necesita motivación eterna ni suerte divina. Necesita construir disciplina diaria. Porque cada acto de autocontrol fortalece su carácter. Cada decisión firme es una declaración silenciosa de quién quiere ser. Y si repite eso el tiempo suficiente, su vida entera se transforma. Así que no huya de la disciplina, abrácela, porque al final es ella la que lo libera. En este video voy a revelarte las 12 leyes de la disciplina que, si las aplicas con constancia, pueden cambiar por completo tu vida. No son teorías vacías. Son principios prácticos, probados, que separan a los hombres que avanzan de los que se quedan esperando. Escucha con atención. Cada ley tiene el poder de romper un patrón y construir un nuevo destino. Primera ley de la disciplina. Comience incluso cuando no tenga ganas. La mayoría de los hombres pasan la vida esperando el momento perfecto, esperando sentirse motivados, con energía, con ánimo para empezar, pero ese momento rara vez llega. Y si llega, no dura, porque la motivación es un visitante caprichoso. Viene y va sin avisar. Por eso, el hombre que quiere resultados verdaderos no puede depender de ella. Tiene que aprender a moverse sin ganas, a actuar sin permiso emocional, a decir, hoy no me siento bien, pero igual lo haré. Porque cuando usted entrena esa respuesta, empieza a volverse invencible. La disciplina real comienza cuando el cuerpo dice no quiero, y la mente responde no te pregunté. No es crueldad, es liderazgo interno, porque si solo se mueve cuando le nace, nunca construirá nada estable. ¿Quiere resultados diferentes? Entonces debe empezar cuando no tenga ganas, seguir cuando se canse, y terminar cuando los demás ya se rindieron. Esa es la diferencia entre el amateur y el profesional. El amateur se mueve con emociones. El profesional se mueve con decisión. Piense en esto. ¿Cuántas veces ha postergado algo importante simplemente porque no era el momento? ¿Y qué ha ganado con eso? Más retraso, más frustración, más dudas. Pero el día que decidió actuar, aunque fuera incómodo, algo cambió. Tal vez no todo, pero algo dentro de usted se fortaleció. Porque la acción temprana, sin ganas, sin excusas, es una declaración poderosa. Mi vida no la decide el clima, ni mi estado de ánimo la decido yo. La excusa más común del hombre promedio es, cuando me sienta mejor, lo haré. Pero los grandes, los que construyen cosas extraordinarias, hacen lo contrario. Se mueven incluso con miedo, incluso con pereza, incluso con incertidumbre, porque saben que la claridad no viene antes del movimiento, viene después. Viene cuando, a pesar de todo, usted da el primer paso. Esta ley no es cómoda, pero es liberadora. Porque cuando deja de esperar inspiración y empieza a crear acción, toma el control. Ya no depende del día perfecto, del humor correcto o del impulso mágico. Depende solo de usted. Y eso, aunque suena más difícil, también es más poderoso. Porque si depende solo de usted, entonces también está en sus manos cambiarlo todo. Segunda ley de la disciplina. Haga lo que dijo que haría, incluso cuando ya no tenga ganas. Empezar es fácil. Todos pueden tomar impulso por un día, una semana o incluso un mes. Pero el verdadero poder está en la continuidad, en ser fiel a la decisión incluso cuando desaparece la emoción, porque lo que cambia su vida no es lo que hace cuando está inspirado, es lo que hace cuando ya no lo está. Y ahí es donde la mayoría cae. Prometen, se comprometen, anuncian, pero cuando la emoción se apaga, también lo hace su acción, y lo justifican. Se dicen, ya no es lo mismo, me falta energía, no estoy seguro, pero en el fondo saben que están traicionando su palabra. Y cada vez que lo hacen, su confianza interna se debilita. Disciplina es hacer lo que dijo que haría, incluso cuando el entusiasmo del principio ya no está. Es respetar su palabra como si fuera un contrato, porque si usted no cumple con lo que promete,
¿Cómo espera construir confianza en sí mismo? ¿Cómo espera que otros lo tomen en serio? La autoestima no se construye con frases bonitas, se construye cumpliendo acuerdos consigo mismo. Piense en sus hábitos. ¿Cuántas veces ha comenzado algo y no lo terminó? ¿Cuántas veces dijo, mañana empiezo, y ese mañana nunca llegó? Cada uno de esos momentos fue una oportunidad para reforzar su carácter o para debilitarlo. Y no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerse cargo, de sostener, de no abandonar lo que ya decidió. El mundo le va a presentar 1000 excusas para abandonar: cansancio, dudas, problemas, clima, falta de tiempo. Todo eso va a aparecer, pero si usted solo actúa cuando el entorno coopera, jamás será libre. Vivirá reaccionando, no liderando. Porque la libertad real no es hacer lo que quiera cuando quiera, es hacer lo que eligió, aunque ya no sea cómodo, aunque ya no sea emocionante, aunque nadie lo esté viendo. Y cuando usted repite ese patrón día tras día, acción tras acción, empieza a verse distinto. Empieza a confiar en sí mismo, porque sabe que si lo dice, lo hará. Y esa certeza interna vale más que cualquier motivación. Porque con motivación usted avanza, pero con disciplina usted se transforma. Tercera ley de la disciplina: gestione su energía, no solo su tiempo. Muchos hombres organizan su día con listas interminables de tareas, creyendo que ser disciplinado es hacer más. Pero la disciplina no es productividad vacía, no es llenar espacios, es hacer lo que importa de la mejor forma posible. Y para lograrlo no basta con administrar el tiempo, tiene que aprender a administrar su energía, porque usted no es una máquina. No puede exigir el máximo rendimiento si vive agotado, mal alimentado, sin descanso y saturado de estímulos que lo drenan. La disciplina empieza por reconocer qué lo recarga y qué lo desgasta. Un hombre disciplinado no solo trabaja duro, también sabe cuándo parar, cuándo recuperar, cuándo proteger su mente, porque la claridad, el enfoque, la creatividad, no brotan del cansancio extremo, brotan del equilibrio. Y si su rutina está hecha solo de exigencias, sin espacios de recuperación, terminará rindiéndose. No porque sea débil, sino porque está mal gestionado. Piense en su día. ¿Cuántas horas pasa en modo reactivo, respondiendo mensajes, atendiendo urgencias que no lo acercan a nada importante? ¿Cuántas veces empieza su jornada sin intención, sin revisar su estado físico, emocional, mental? La mayoría de los hombres entra al día como si el día fuera el jefe, y ellos solo empleados obedientes. Pero el que domina la disciplina sabe que primero debe controlar su estado, porque si usted no se encuentra en su mejor versión, cualquier tarea, por pequeña que sea, lo abrumará. La energía no es infinita, y lo que usted elige hacer, ver, escuchar y pensar desde que se despierta, determina si esa energía se multiplica o se desperdicia. Por eso, la disciplina también se ve en sus hábitos de sueño, en su nutrición, en el tipo de información que consume. No puede esperar tener claridad si su mente está llena de ruido. No puede esperar tomar buenas decisiones si su cuerpo está inflamado, cansado o tenso. Su rendimiento está directamente vinculado a cómo se trata a sí mismo. Y aquí viene la parte más poderosa. Usted puede rediseñar su rutina para que lo potencie, no para que lo destruya. No tiene que vivir apagando fuegos, corriendo sin dirección, cumpliendo listas ajenas. Puede priorizar lo esencial. Puede calendarizar su descanso como parte de su estrategia. Puede crear rituales que lo preparen mentalmente para rendir mejor, porque la disciplina no es solo exigirse, es dirigirse con sabiduría. El hombre que entiende esto deja de verse como un esclavo del trabajo. Empieza a verse como un atleta de alto rendimiento. Se prepara, se entrena, se enfoca y luego actúa. No porque quiera parecer perfecto, sino porque sabe que el éxito no es solo cuestión de esfuerzo, es cuestión de energía bien gestionada. Y esa es una ley que transforma no solo su productividad, sino también su salud, su paz mental y su capacidad de sostener resultados a largo plazo. Porque si usted quiere construir una vida extraordinaria, necesita una mente clara y un cuerpo fuerte. No por vanidad, sino por visión. Porque cada meta que quiere alcanzar, necesita de usted presente, enfocado y con energía suficiente para sostenerla. Cuarta ley de la disciplina: elimine lo que lo debilita. Aunque al principio duela, muchos hombres quieren cambiar su vida sumando cosas, nuevos hábitos, nuevos libros, nuevas metas, pero pocas veces entienden que el verdadero cambio empieza restando, sacando lo que lo estanca, eliminando lo que lo drena, cortando lo que, aunque sea parte de su rutina, lo mantiene pequeño. Porque no se trata solo de hacer más, se trata de dejar de hacer lo que lo desvía. Y eso, aunque sea incómodo, es el primer acto real de disciplina. Revise su entorno.
¿Qué conversaciones repite todos los días que lo hacen dudar de usted? ¿Qué hábitos tiene en la noche que le roban energía por la mañana? ¿Qué pensamientos permite que se instalen como verdades sin cuestionarlos? Todo eso construye su realidad. No es un libro más lo que lo va a transformar. Es dejar de alimentar esa voz que lo sabotea en silencio, porque la mente humana se moldea tanto por lo que suma como por lo que tolera. Piense en esta escena. Un hombre se levanta temprano, hace ejercicio, lee, se organiza, pero después de mediodía empieza a entrar en conversaciones tóxicas, se deja atrapar por redes sociales, pospone lo importante y termina el día con culpa. ¿Qué ocurrió? No falló su motivación, falló su filtro. Porque no puso límites, porque no dijo no a tiempo. Y cuando no pone límites, su energía se dispersa, su enfoque se rompe, su progreso retrocede. La disciplina también es renuncia. Y la renuncia más dura es la de las pequeñas indulgencias que parecen inofensivas, pero que sumadas lo hunden. Esas series que ves sin conciencia, ese ratito más en la cama, esa comida que sabe que lo ralentiza, ese grupo con el que se ríe pero que lo entierra. Nadie cambia si no renuncia, nadie crece si no corta, porque lo que usted tolera se multiplica. Y si tolera hábitos que lo empobrecen, su mente no sabrá diferenciar que ya decidió algo nuevo. Lo saboteará, lo confundirá, lo hará retroceder. Por eso, si realmente quiere avanzar, hoy tiene que hacer una lista de eliminación. Personas, rutinas, pensamientos, lugares, objetos incluso. Todo lo que le recuerde la versión de usted que está intentando superar. No por odio, no por juicio, por claridad. Porque usted no puede construir una vida de alto estándar si sigue rodeado de estímulos que le hablan de mediocridad. Si sigue escuchando a quienes no creen en lo que usted ya decidió lograr. Si sigue validando las mismas excusas, solo que con palabras más sofisticadas, y no será cómodo. Cortar nunca lo es. Pero lo que incomoda al principio, lo libera después. Porque en cuanto usted limpia su entorno interno y externo, su mente respira diferente. Empieza a enfocarse. Empieza a resistir la tentación. Empieza a elevarse, no porque tenga más voluntad, sino porque tiene menos obstáculos. Y esa es una de las verdades más olvidadas de la disciplina. No siempre necesita más fuerza, a veces solo necesita menos distracción. Así que hágalo hoy. Escriba eso que ha postergado eliminar. Ese vicio, ese contacto, esa app, ese hábito nocturno. Sáquelo, apáguelo, bórrelo. No espere estar listo. Nadie está listo para soltar lo que le daba placer inmediato, pero si quiere disciplina real, tiene que demostrar que su compromiso con el futuro es más fuerte que su comodidad del presente. Y si llegó hasta aquí, es porque ya está listo para eso. Porque el que quiere transformarse de verdad, no espera permiso. Decide. Y lo hace, y si este mensaje lo está sacudiendo, lo invito a que se suscriba. No solo para seguir viendo este contenido, sino como un compromiso silencioso con su nueva versión. Porque cada decisión intencional que toma, incluso tan simple como esta, refuerza que está listo para sostener la vida que merece. Y quiero que me deje en los comentarios una sola cosa que está dispuesto a eliminar esta semana. Escríbala con fuerza. Escríbala como quien está cerrando una puerta para abrir una vida nueva. Quinta ley de la disciplina. Haga lo difícil cuando menos ganas tenga. La verdadera disciplina no se mide cuando todo está alineado, cuando durmió bien, está inspirado, tiene tiempo libre y nadie lo interrumpe. Esa es la parte fácil. La disciplina real, la que construye una vida poderosa, se prueba cuando todo parece estar en contra. Cuando está cansado, cuando tiene 1000 pendientes, cuando el ánimo no acompaña y aún así elige hacer lo correcto. Ahí es donde la mayoría fracasa. Porque han creído que deben esperar a sentirse motivados para actuar. Y no se dan cuenta de que la motivación viene después de la acción, no es el impulso inicial, es la recompensa de haber avanzado, aunque fuera solo un paso cuando más costaba. Por eso los hombres disciplinados no se guían por emociones, se guían por decisiones, por sistema, por estructura, porque saben que si su vida depende de cómo se sienten, siempre estará a la deriva. Tiene una meta, un objetivo claro. Entonces entienda esto, habrá días en que su mente le va a decir que no, que lo deje para mañana, que hoy no es el momento, que no pasa nada si se salta una vez. Pero cada vez que obedece esa voz, no solo pierde un día, pierde confianza en usted mismo, porque su inconsciente aprende que no puede contar con usted cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso, más que el fracaso, es lo que lo condena a estancarse. En cambio, cuando hace lo difícil en el peor momento,
algo se rompe por dentro. Una creencia vieja, un límite mental, una programación heredada. Y algo nuevo empieza a construirse, una identidad sólida. Una mente que sabe que, aunque sienta miedo, flojera, incomodidad, puede avanzar igual. Y esa identidad lo empieza a proteger, lo empieza a guiar, lo empieza a sostener incluso cuando todo parece caerse. Porque ya no depende de factores externos. Depende de usted. Piense en esto. Si solo entrena su cuerpo cuando tiene energía, ¿cuánto va a avanzar? Si solo estudia cuando está inspirado, ¿cuánto va a aprender? Si solo trabaja en su negocio cuando está motivado, ¿cuánto va a construir? Exacto. Nada consistente. Porque la consistencia no nace del entusiasmo. Nace de la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando todo dentro de usted le pide comodidad. Y esto aplica para todo, desde comer bien hasta tener esa conversación incómoda, desde cerrar el celular hasta dormir temprano, desde madrugar hasta enfrentar una verdad dolorosa. Siempre habrá resistencia, siempre habrá una excusa elegante, pero el hombre disciplinado no la negocia, no la argumenta, la ve, la respira y actúa igual, porque aprendió que las excusas solo sirven para una cosa: para destruir futuros prometedores. Por eso, si hoy tiene una meta que ha estado postergando, no espere un mejor momento. El mejor momento es cuando menos lo desea, porque es ahí donde entrena a su mente a no necesitar excusas para avanzar, a moverse sin permiso, a decidir sin negociar. Y esa mente, cuando la entrena todos los días, se convierte en su mejor aliada, porque lo va a empujar hacia adelante incluso cuando usted quiera rendirse, lo va a levantar incluso cuando esté cansado. Lo va a defender incluso cuando el mundo no lo entienda. Esa es la diferencia entre alguien que avanza y alguien que siempre empieza pero nunca termina. El primero se mueve con o sin ganas. El segundo solo se mueve cuando siente que puede. Uno lidera su mente, el otro es liderado por ella. Y si quiere una vida extraordinaria, tiene que decidir quién manda. Si su deseo de resultados o su deseo de comodidad, porque ambos no pueden gobernar al mismo tiempo. Y le voy a decir algo que pocos se atreven a admitir. La vida no espera. El tiempo no se detiene. Cada día que usted aplaza lo que sabe que tiene que hacer, está entrenando su mente para rendirse. Está fortaleciendo una identidad débil, una identidad que luego tendrá que desmantelar si quiere cambiar. ¿Por qué no empezar desde ahora? ¿Por qué no demostrarle a su yo de mañana que hoy fue capaz de sostenerse, incluso sin ganas? Nadie construyó grandeza sintiéndose listo todo el tiempo. Nadie creó una vida fuerte con emociones frágiles. El secreto está en lo que hace cuando no quiere hacerlo, porque ahí se forma el carácter, ahí se gana la verdadera autoridad. No sobre otros, sobre usted mismo. Y ese dominio, una vez que lo tiene, nadie se lo puede quitar. Así que hoy, cuando llegue ese momento en que su mente quiera negociar, respire, mire esa excusa de frente y dígase en voz baja: hoy no mando yo cómodo, hoy manda mi visión, luego actúe, hágalo, termine, porque cada vez que lo hace se vuelve más fuerte, más claro, más disciplinado y más libre. Sexta ley de la disciplina: elimine lo que no lo acerque a su meta. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Muchos hombres disciplinados en apariencia están, en realidad, perdiendo el tiempo de forma elegante, tienen agendas llenas, pendientes marcados, actividades constantes, pero poca dirección. Se sienten productivos, pero no avanzan, porque confunden estar ocupados con ser efectivos. Y la disciplina, si no está alineada con propósito, se convierte en una cárcel disfrazada de estructura. La verdadera disciplina requiere renuncia, decisión, claridad brutal. No solo añadir hábitos buenos, sino cortar con firmeza lo que lo mantiene estancado. Y eso duele, porque a veces no son cosas malas, son cosas cómodas, personas queridas, rutinas familiares, pero si no lo acercan a la vida que quiere, entonces lo están alejando. No hay puntos neutros. Cada cosa que repite o lo expande o lo limita, pregúntese qué relaciones mantiene solo por costumbre, qué actividades hace cada semana que ya no le aportan nada, cuántas veces dice sí por miedo a incomodar, a decepcionar, a quedarse solo. Todo eso consume su energía, su enfoque, su disciplina, porque la voluntad no es infinita. Si la gasta en lo irrelevante, no tendrá fuerza para lo importante. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren ser disciplinados, pero viven rodeados de distracciones. Pretenden construir una vida sólida, con hábitos débiles, con entornos tóxicos, con decisiones diluidas. Y no funciona, porque la mente es un sistema. Lo que ve, lo que oye, lo que tolera,
moldea su comportamiento. No es fuerza de voluntad, es ambiente, es estructura, es intencionalidad diaria. Por eso, los hombres verdaderamente disciplinados no solo tienen listas de lo que van a hacer, tienen también listas de lo que no van a tolerar más. Y eso los libera, porque cada vez que eliminan algo que no suma, su energía sube, su claridad aumenta, su identidad se fortalece. Porque le están diciendo a su mente: yo decido lo que entra, yo defino lo que permanece, yo no me dejo llevar, yo conduzco. Y esto incluye también lo digital, el celular, las redes, los grupos de chat, los videos sin sentido, las notificaciones que lo interrumpen cada 10 minutos. ¿Cuánto de eso tolera cada día? ¿Cuánto de su atención se filtra sin que lo note? Si quiere verdadera disciplina, tiene que cerrar las puertas de su mente a lo que no construye, aunque parezca pequeño, aunque parezca inofensivo. Porque lo que hoy solo le roba 5 minutos, mañana se convierte en una vida sin dirección. Ser disciplinado también es tener el coraje de decepcionar a otros para no decepcionarse a sí mismo. Es saber decir no con firmeza, sin culpa. Es elegir su futuro por encima de la comodidad ajena. Y eso no es egoísmo, eso es liderazgo personal. Porque un hombre que vive complaciendo al mundo termina perdiéndose a sí mismo. En cambio, el que vive en coherencia con su visión puede luego servir con integridad, con energía real, con impacto verdadero. Mire su calendario, mire su entorno, mire su día a día. ¿Cuántas cosas están ahí solo por costumbre? ¿Cuántas personas siguen ahí por inercia? ¿Cuántas distracciones ha normalizado porque no son tan graves? Todo eso es peso innecesario. Y si quiere correr más rápido, tiene que aligerar la carga, no por perfeccionismo, por claridad, porque la vida es corta y su propósito es grande. No puede darse el lujo de vivir rodeado de ruido. Esta ley es incómoda, pero es una de las más transformadoras, porque lo obliga a elegir, a priorizar, a asumir que no puede tenerlo todo, ni hacer todo, ni estar en todos lados. Tiene que decidir con quién quiere ser leal, con su versión cómoda o con su versión poderosa. Y esa lealtad se prueba en lo que elimina, en lo que deja ir, en lo que se atreve a cortar, aunque duela. Recuerde, todo lo que mantiene en su vida sin cuestionar se convierte en su límite silencioso, y ningún límite desaparece por sí solo. Tiene que ser confrontado, con decisión, con coraje, con visión. Porque cuanto más limpio esté su entorno, su agenda y su mente, más espacio tendrá su disciplina para crecer. Y cuando la disciplina crece, su vida se expande automáticamente, poderosamente, irreversiblemente. Séptima ley de la disciplina. Domine sus mañanas o sus días lo dominarán a usted. La manera en que empieza su día es la manera en que empieza su vida. Muchos hombres creen que pueden ser disciplinados sin tener una rutina clara al despertar. Se levantan tarde, revisan el celular antes de abrir bien los ojos, responden mensajes que no merecen su atención, desayunan lo que hay o ni siquiera desayunan y luego se preguntan por qué su vida se siente caótica. Pero la realidad es simple: si no lidera sus mañanas, sus días lo arrastrarán. La disciplina no se entrena a media tarde ni en la noche cuando ya está agotado. Se entrena al amanecer, cuando aún no hay ruido, cuando nadie lo busca, cuando puede escucharse sin interrupciones. Y ese momento, si lo aprovecha con intención, tiene el poder de reprogramar por completo su mentalidad, su energía, su enfoque. Es ahí donde empieza el liderazgo personal. No con grandes discursos, con lo que hace mientras el resto del mundo aún duerme. No hay una fórmula universal, pero sí hay principios inquebrantables. Uno de ellos: levántese temprano. No porque sea una moda, sino porque es un acto de poder. Significa que usted decide empezar antes, con ventaja, con dirección, que no necesita que el reloj lo corra para moverse, que no vive en modo reacción, vive en diseño. La hora exacta dependerá de su contexto. Pero si cada día se levanta más tarde de lo que su vida necesita, entonces ya empezó perdiendo. Y al despertar, evite lo reactivo, no revise redes, no consuma caos ajeno, no entre en modo automático. Use esos primeros minutos para usted, para entrenar su cuerpo, para leer, para planear, para escribir sus metas, para agradecer, para visualizar, para meditar. No tiene que hacer todo, pero tiene que hacer algo que le recuerde quién quiere ser, porque la mente cada mañana vuelve a cero. Y si no la programa usted, el mundo lo hará. El hombre disciplinado tiene rituales, no por rigidez, sino por identidad. Cada mañana se conecta con su visión, se recuerda lo que quiere construir, se mueve aunque no tenga ganas, se organiza aunque tenga dudas,
porque sabe que la constancia no empieza cuando se siente inspirado, empieza cuando elige actuar aunque no haya motivación. Y esa elección diaria moldea su carácter más que cualquier evento extraordinario. Además, lo que usted hace al despertar no solo afecta su energía, afecta su diálogo interno. Si empieza el día corriendo, tarde, frustrado, ya va cargado de emociones que nublan su mente durante horas. Pero si empieza con dominio, con enfoque, con orden, entonces tiene más fuerza para decidir, para resistir distracciones, para sostener sus hábitos. La mañana es el ancla. Sin ella, todo lo demás tambalea. Y no es necesario tener 3 horas libres. Con 30 minutos bien usados puede cambiar toda su dinámica interna. La clave es la intención. Lo que importa no es cuánto tiempo tiene, es qué decide hacer con ese tiempo, porque si usted empieza el día en modo construcción, la inercia de esa energía lo acompaña. Y eso se nota en su postura, en su tono, en sus decisiones, en su presencia. Muchos hombres dicen: no soy de mañanas, como si fuera una identidad fija. Pero eso no es verdad. Es una programación. Y toda programación puede ser reescrita. Le va a costar. Su cuerpo se va a resistir. Pero cada vez que vence esa pereza inicial, gana respeto propio. Y ese respeto, esa confianza en que usted puede contar consigo mismo, es el combustible más poderoso de la disciplina. También es clave entender que la mañana no empieza al despertar. Empieza la noche anterior. Si se duerme tarde, si se alimenta mal, si consume basura mental antes de acostarse, si no planifica lo importante, entonces ya se está saboteando. Un hombre disciplinado se acuesta como quien se prepara para una batalla, con estructura, con intención, con respeto por el día que viene. Dominar sus mañanas es un acto de soberanía. Es el momento en que usted le dice a la vida: yo marco el ritmo, yo defino la energía, yo decido quién soy hoy. Y si repite eso todos los días, incluso cuando no hay resultados visibles, su mente empieza a cambiar, su enfoque se agudiza, su identidad se fortalece, porque lo que hace cada mañana no es solo un hábito, es una declaración silenciosa de poder. Recuerde esto: no existe disciplina real sin una mañana bien estructurada. Puede tener talento, puede tener metas, puede tener deseos profundos, pero si no lidera su inicio del día, su potencial quedará atrapado en intenciones que nunca se concretan. Y eso sería una tragedia, porque su vida vale demasiado como para vivirla empezando tarde y sin dirección. Levántese antes, empiece fuerte, empiece claro, y verá cómo poco a poco su vida entera empieza a responder a su nuevo estándar. Octava ley de la disciplina: aprenda a decir no, aunque le incomode. Una de las señales más claras de un hombre indisciplinado no es su falta de metas, es su incapacidad de protegerlas. Muchos tienen sueños grandes, ideas claras, incluso estrategias, pero fallan en lo más simple: poner límites, decir no cuando algo o alguien desvía su energía. Y esa sola debilidad les cuesta años de vida. Vivimos en una cultura donde decir sí es visto como virtud. Sí, te ayudo. Sí, me quedo más tarde. Sí, salgo aunque esté cansado. Pero ese sí constante, que parece noble, es muchas veces una traición silenciosa a usted mismo, porque cada vez que acepta algo que no suma, está postergando lo que sí importa. Cada vez que dice sí por quedar bien, está diciendo no a su visión. La disciplina no solo es hacer lo que debe hacer, es también evitar lo que lo aleja de lo que debe hacer. Y eso implica incomodar a otros, poner límites, rechazar invitaciones, cancelar compromisos que ya no le sirven, retirarse de conversaciones que desgastan, ignorar demandas urgentes que no son realmente importantes. En resumen, proteger su enfoque como quien protege su vida, porque eso es, al principio cuesta. Especialmente si es alguien que ha vivido complaciendo a los demás. Si le enseñaron que negarse es egoísta, que debe estar disponible, que no puede decepcionar, pero ser siempre disponible es la receta perfecta para una vida sin dirección, porque si todo lo que le piden le parece urgente, su visión jamás será prioridad. Y si su visión no es prioridad, entonces tampoco lo es usted. El hombre disciplinado selecciona. No vive en piloto automático, no actúa por compromiso, evalúa, filtra, decide. Y si algo no lo acerca a quien quiere ser, lo suelta. No porque sea insensible, porque es estratégico, porque entendió que su energía es limitada, que su atención es oro, y que cualquier cosa que lo saque de su camino es una pérdida demasiado cara como para asumirla en silencio. Piense en esto. ¿Cuántas veces ha dicho sí a cosas que sabía que debía evitar? ¿Cuántas veces ha terminado agotado en lugares que no quería estar, haciendo cosas que no lo representan, solo por no incomodar a otros? Y ahora pregúntese, ¿cuánto de eso se lo está quitando a su verdadera vida?
Porque cada sí que da sin conciencia es un no oculto a su crecimiento, a su descanso, a su enfoque. Decir no no siempre significa cortar relaciones. A veces significa establecer respeto, significa enseñar cómo quiere ser tratado, significa priorizar lo que construye, no lo que complace. Y con el tiempo eso no lo aísla, lo eleva. Porque la gente que realmente lo valora no se va cuando usted pone límites, lo respeta más. Porque entienden que su tiempo no es gratis, que su atención es selectiva y que su visión va primero. Además, cada no que da conscientemente es un acto de afirmación interna. Es usted diciéndose a sí mismo: mi vida importa, mi energía importa, mi camino importa. Y esa convicción, repetida con firmeza, lo fortalece, le quita el miedo a decepcionar, le quita la culpa falsa, le da libertad, porque cuando ya no depende de la aprobación ajena, empieza a vivir con poder real. El problema es que muchos no practican este no hasta que es demasiado tarde, hasta que están abrumados, hasta que su salud se resiente, hasta que su tiempo no les alcanza ni para respirar. Pero usted no necesita llegar ahí. Puede empezar hoy, con lo pequeño, con una negativa firme pero amable, con una excusa que no se justifica, con un lo valoro pero no puedo, con una decisión que lo protege. Y cuanto más lo practique, más fácil se vuelve, más claro será para usted lo que sí es parte de su vida y lo que solo está ocupando espacio. Porque decir no no es perder, es limpiar, es soltar para avanzar, es dejar de arrastrar lo que ya no encaja, es cerrar ciclos con respeto, es evolucionar sin pedir permiso, es honrarse. Recuerde esto: cada vez que elige su visión por encima del ruido, está creando una vida más alineada. Y esa alineación, ese orden silencioso que nadie ve, es uno de los mayores actos de disciplina que puede hacer por usted mismo. Porque vivir sin dirección es fácil, pero vivir con límites claros, eso es vivir con poder. Novena ley de la disciplina: convierta el cansancio en ritual, no en excusa. Todo hombre disciplinado ha enfrentado el mismo dilema: seguir o rendirse cuando el cuerpo y la mente piden descanso. Y no me refiero al descanso necesario, al que regenera, sino al cansancio emocional que surge del hábito de evitar el esfuerzo. Ese cansancio que aparece justo cuando está a punto de avanzar un poco más. Cuando la mayoría dice: ya hice suficiente por hoy, es ahí donde se prueba la diferencia. La disciplina no es solo levantarse temprano o seguir un plan. Es sostenerse cuando no tiene ganas. Es tener un protocolo mental para cuando la energía flaquea. Y eso no se logra con motivación, se logra con estructura. Porque cuando llega la fatiga, el impulso lo empuja a postergar, pero la disciplina lo obliga a responder, y esa respuesta debe estar entrenada. El hombre que ha cultivado disciplina no se pregunta si está cansado, se pregunta si lo que hace tiene sentido, si la acción que está por evitar, aunque sea pequeña, representa su visión, y si la respuesta es sí, la hace igual, no por castigo, por convicción. Porque sabe que el esfuerzo que incomoda por un rato trae claridad y dirección para toda la semana. Pero la excusa que lo alivia por unos minutos le cuesta años. No se trata de ignorar el cuerpo, se trata de no permitir que el cuerpo dirija su destino. Hay días en los que no tendrá energía. Esos días son prueba de carácter, prueba de visión. Y si logra moverse, aunque sea lento, aunque sea mínimo, aunque sea sin ganas, está forjando un músculo que la mayoría nunca desarrolla. El músculo de actuar sin depender del estado emocional. Ese músculo con el tiempo es más valioso que cualquier talento. Porque el talento sin constancia se diluye, pero la acción sostenida, incluso sin inspiración, moldea resultados. Es por eso que algunos avanzan sin ser los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los más creativos, pero sí los más constantes. Los que, aún cansados, deciden seguir, porque entienden que el cansancio es parte del camino, y lo respetan, pero no le rinden culto, lo trascienden. Décima ley de la disciplina: elimine el ruido antes de que el ruido lo elimine a usted. La mente de un hombre indisciplinado no está necesariamente vacía, está saturada, llena de notificaciones, de pendientes innecesarios, de comparaciones, de contenido que no alimenta, de conversaciones sin propósito. El ruido lo invade, y ese ruido no es inofensivo, es destructivo, porque mientras más ruido hay afuera, menos claridad hay adentro. La disciplina verdadera no florece en el caos, florece en el orden. No me refiero al orden estético, sino al orden mental, a una estructura interna que decide qué entra y qué no entra en su mundo, porque cada cosa que consume, aunque no lo note, lo está moldeando.
Cada minuto en redes sociales, cada comentario negativo que lee, cada conversación superficial, es una decisión de a qué le está cediendo su atención. El hombre disciplinado no espera a sentirse confundido para ordenar su entorno. Ordena antes, previene, diseña su ambiente, silencia lo innecesario, filtra lo que escucha, organiza lo que ve, porque entendió una verdad brutal: la claridad no aparece por arte de magia, se construye a través del silencio, de la selección, de la intención. El que no controla su entorno se convierte en producto de su entorno, y si el entorno está hecho para distraerlo, para compararlo, para saturarlo, usted empieza a vivir desde ahí, desde el estímulo, desde la reacción, desde el ruido. Pero si protege su foco, si limpia su ambiente, su celular, sus conversaciones, sus espacios, entonces empieza a dirigir su vida. No se trata de aislarse, se trata de elegir, de limitar el acceso que otros tienen a su tiempo y a su mente, de crear bloques de concentración, de tener momentos sin pantalla, de leer en vez de scrollear, de escribir en vez de quejarse, de crear antes de consumir, porque el ruido no lo mata de golpe, lo apaga lentamente, hasta que un día se da cuenta de que no sabe quién es, ni qué quiere, ni por qué empezó. Esa es la trampa moderna: vivir lleno de información, pero vacío de dirección. No permita que eso le pase. Elimine el ruido, proteja su enfoque, defienda su visión como lo más sagrado, porque en un mundo diseñado para distraerlo, conservar la atención es el acto más rebelde y poderoso que puede hacer. Y cuando lo hace con intención, su disciplina deja de ser una obligación y se convierte en su escudo, en su claridad, en su poder. 11ª ley de la disciplina: no negocie con sus estándares. La mayoría de los hombres caen no por falta de metas, sino por exceso de excepciones. Solo hoy no entreno. Esta vez no importa. Ya mañana me pongo serio. Y cada una de esas frases, por más pequeñas que parezcan, erosiona sus estándares. Porque lo que se permite una vez, se repite. Lo que se repite, se normaliza. Y lo que se normaliza, lo define. La disciplina firme nace cuando usted decide que sus valores no son discutibles, que su palabra tiene peso incluso cuando nadie lo ve, que su comportamiento no depende del clima, del estado de ánimo o de cuántas ganas tiene, que usted es quien sostiene el estándar, no quien lo ajusta según la comodidad. Cuando decide no negociar, algo cambia en su identidad. Ya no es alguien que intenta ser disciplinado, es alguien que lo es, que se comporta como el hombre que quiere ser, incluso cuando la vida se pone incómoda, incluso cuando está cansado, incluso cuando nadie más lo hace. No negocie con su salud, no negocie con su palabra, no negocie con sus rutinas, porque cada vez que dice solo por hoy, está entrenando su mente a traicionarse. Pero cuando dice lo hago igual, aunque cueste, está construyendo una identidad a prueba de excusas. La disciplina verdadera no necesita testigos, no necesita premios, no necesita motivación, solo necesita convicción. Y esa convicción empieza el día que usted decide que no se va a fallar más. 12ª ley de la disciplina: hágalo igual, aunque nadie crea en usted. Uno de los mayores obstáculos en el camino de la disciplina no es la falta de tiempo, ni la falta de recursos. Es la soledad, el hecho de avanzar sin aplausos, sin validación, sin compañía, de seguir cuando todos lo dudan, de sostenerse cuando nadie lo apoya. Pero ahí es donde se separan los hombres comunes de los imparables. Muchos necesitan aprobación externa para actuar. Requieren que otros los vean, los reconozcan, los animen, pero la disciplina no se forma en el aplauso, se forma en la oscuridad, en esas madrugadas silenciosas donde nadie lo ve, en esas decisiones incómodas que nadie celebra, en esos esfuerzos constantes que solo usted conoce. El hombre verdaderamente disciplinado actúa desde su visión, no desde el reconocimiento, porque entendió algo poderoso: si él no cree en sí mismo, nadie más lo hará. Y si actúa con convicción, aunque el mundo entero lo dude, está enviando un mensaje profundo a su propia mente: mi palabra vale, mi visión importa, mi esfuerzo no es negociable. No espere a que alguien lo empuje, no espere a que el entorno lo entienda, no espere a que su familia lo apoye o que sus amigos lo sigan. Si tiene una meta, una visión, una idea que lo llama, muévase, solo, firme, convencido, porque al principio nadie lo entenderá, pero con el tiempo todos verán los frutos, y muchos de esos que dudaron lo admirarán en silencio. Hoy termina esta lista, pero puede empezar su nueva vida. Estas 12 leyes no son reglas externas,
Son principios que pueden redefinir quién es usted, cómo actúa y hacia dónde se dirige. Y la belleza está en esto. No necesita cumplirlas todas de golpe. Solo necesita empezar por una, sostenerla, convertirla en parte de su identidad, y luego avanzar a la siguiente. La disciplina no es opresión, es libertad. Libertad de no depender de la motivación, de no dejarse arrastrar por las excusas, de tener el poder de construir su vida paso a paso, con firmeza, con claridad, con dirección, y esa libertad empieza hoy, no cuando tenga más tiempo, no cuando se sienta listo, no cuando alguien lo apoye. Empieza cuando usted decida que su destino vale más que su comodidad, y si esa decisión la toma ahora, entonces ya no importa su pasado, ni su entorno, ni sus miedos, porque ahora tiene un sistema, un camino, una estructura. Estas 12 leyes pueden parecer simples, pero si las aplica con compromiso, pueden cambiarlo todo, su cuerpo, su economía, su carácter, su destino. Porque al final, no es el talento lo que transforma la vida de un hombre. Es su disciplina, su constancia, su voluntad de hacer lo que dijo, incluso cuando nadie está mirando. Y usted tiene eso dentro, no porque lo diga yo, porque lo ha sentido, porque hay una parte de usted que sabe que nació para más. Y esa parte ya no puede seguir esperando. Hoy es el momento, hoy es el corte definitivo, hoy es el punto de inflexión. Porque un hombre disciplinado no necesita motivación, necesita una decisión, y esa decisión puede ser esta: